Usted sabe que hubo un tiempo en que no había Estado. El Estado no existía. Pero no era tan agradable como algunos archiliberales creen. Era bastante desagradable que no hubiera Estado. No había seguridad, no había defensa contra pueblos externos, no había justicia entre las personas que estaban con la ley de la venganza, clan contra clan, y no había moneda. La gente comerciaba por trueque, este cenicero por esta lapicera, hasta que algunos empezaron a usar algunas cosas como moneda, por ejemplo cueros, pedazos de metal. Pero había un problema muy grande para el comercio. ¿Quién garantizaba el valor de ese metal? ¿Quién le decía, mire, en este metal hay 25 gramos de plata, hay 10 gramos de oro? No había. Y entonces una de las fuentes del Estado, por la cual apareció el Estado, aparte de la seguridad, la defensa, la justicia, fue la necesidad de que hubiese un garante del valor de esa unidad de trueque o de cambio que era la moneda. Y aparecieron los reyes y les ponían el cuño. A la moneda decían, aquí hay 25 gramos de plata, lo garantizo yo, el rey. Y empezó a florecer la humanidad por la seguridad que daba esa unidad de cambio. No crean que los reyes se portaban del todo bien. Hicieron sus trampitas. Por ejemplo, ponían en esta unidad de moneda hay 25 gramos de plata y había 23. Se guardaban 2. Falsificaban. Pero mientras falsificaban poquito, mientras los pecados eran veniales, era tal la necesidad de la gente de creer, de confiar, de poder atenerse a una unidad de medida de sus transacciones, de sus ahorros, de sus inversiones, de sus negocios de todo tipo, que creían. Es como en una pareja, por ejemplo, siempre hay algunas cositas que no deberían hacerse una a la otra, pero está el amor, la necesidad de estar juntos, que se pasan por alto siempre que no sean demasiado graves. Y la Argentina no tuvo una historia muy distinta de esta. Lo que llamamos habitualmente el Estado conservador, fin del siglo pasado, primeras décadas de este, garantizaba la moneda. La moneda argentina, el peso, que quiere decir que pesa, fue una moneda tan dura o más dura que el dólar durante décadas y décadas y décadas. Ojo, que era duro el Estado conservador, porque si no hay, no hay. Cuando yo no falsifico la moneda, es decir, cuando no emito, hay tanto, y si no alcanza para tu sueldo, no te lo pagan. Era duro el Estado conservador, pero había moneda. Después vinieron los tiempos más sociales, los años 40, 50, 60, y el Estado a partir de la ley de bancos, me acuerdo que tuve el examen yo cuando estaba en la Facultad de Derecho sobre la nueva ley de bancos, le permitió al Estado empezar a emitir. Y el Estado empezó a emitir. Despacito primero, poquito, pecados veniales, pequeñas turbulencias en la pareja. Pero la fuerza inercial de la confianza era tan enorme que por décadas, los años 40, 50, 60, la gente seguía poniendo sus ahorritos en el Banco Nación, en el Banco Provincia, en la caja de ahorro, y ahí va la plata de la gente creía, porque necesita creer. Ya estaba como el gusano adentro del sistema, pero la inercia trabajaba a favor del sistema. Y había lo que llaman los técnicos monetización. La gente ponía su plata en las cuentas corrientes y el sistema funcionaba con pequeñas trampas del Estado, con lo cual el Estado se hizo más humano. No dijo, muchachos, no hay plata, dijo, bueno, esto lo arreglamos. En algún momento, en medio de los años 70, yo creo, 75, por ahí, la gente se empezó a avivar. El cónyuge empezó a descubrir que había algo más grave en la pareja y empezó a desconfiar. Ya en tiempos de Martínez de Hoz empezaron a fugar capitales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién se aviva primero? Y el que tiene más información, más poder, está en contacto con el mundo y empieza a mandar su plata afuera. Es decir, la moneda, el peso, empezó a tener menos credibilidad. Empezaron las cuentas en Nueva York, en Suiza, en otras partes. La gente empezó a irse. Y esta corriente fue creciendo, creciendo, creciendo. Son los años de la alta inflación argentina que empiezan en 75 y no nos han abandonado.
la gente se va. Y entonces empezaron a tener que cambiar el nombre. Ya no se llama, ya no te dicen Margarita, ya no te dicen peso, ahora te dicen austral. A ver si la gente volvía a creer. Y por un momento creía, pero la inercia trabajaba en contra. Es decir, después de un pecado mortal en la pareja, por más bien que se porte, ya no le creen. Y a lo mejor es más virtuosa que antes esa persona, pero la inercia trabaja contra ella. Es la situación en que hemos caído los argentinos hoy. Este gobierno probablemente tiene mucho más voluntad de arreglar las cosas, privatizar, sacar los gastos del Estado, no emitir. Rossi, presidente del Banco Central, ha dicho, no vamos a emitir. Así que todo eso está a la voluntad, pero la ola viene en contra. La gente ha dejado de creer en el austral. Esto es lo que nos está pasando. Y sin la confianza no hay moneda. La Argentina es un país sin moneda. Esto lo vio hoy usted o yo, donde cobraba un austral al dólar. Y tratando de parar eso, tasas de interés, diría yo, oníricas, surrealistas, 330 por mes, cualquier cosa, para ver si se puede parar. La gente no quiere más australes. La gente se avivó toda allá. No solamente el señor que fugó con $1 millón a Zúrich, el chacarero, el almacenero de un pueblito, si tiene 100, el equivalente a $100, se va al dólar. La gente se está yendo a la moneda de otro Estado. Y sin moneda no hay Estado. ¿Qué va a hacer la Argentina sin moneda? Esto es lo que yo me preguntaba hoy angustiosamente. La hiperinflación es eso, es la estampida, la corrida bancaria. La gente se va, pide el austral, se va, lo gasta, compra dólares, no lo quiere. Hoy tenemos con nosotros al ministro de Economía, Herman González. Quiero preguntarle, ¿cómo se sale de esta situación de un país sin moneda? ¿Es posible reavivar al austral? Está en terapia intensiva, está en coma 2, coma 3, no sé qué coma. ¿Es posible darle vida otra vez? ¿Puede volver la gente a creer en el austral? ¿O habrá que inventar el federal y la gente creerá en el federal? ¿O vamos a rendirnos como Panamá en su tiempo y decir, muchachos, nuestra moneda no la manejamos nosotros? Somos tan irresponsables que tenemos que encargarle nada menos que al tío Sam que nos dé unos muestras de su moneda para vivir con ella. Ahora, de cualquier manera quiero decir algo duro. Cualquier camino de estos, reavivar el austral, ir al federal o cualquier otro, o quedar en el dólar, implica no emitir. Implica volver al duro estado conservador de antes. Se acabaron las ilusiones. Si no te pueden pagar, no te van a pagar. O si no, seguiremos por la pendiente de un país sin moneda. Enseguida la presentación de este programa. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Ansaldo Argentina, Sociedad Anónima. La integración con Italia en energía, transportes, industria y medio ambiente. Austral, una empresa privada que vuela hacia la creación y desarrollo de más y mejores servicios. Asistencia odontológica integral viaja con usted. Costa Atlántica y Punta del Este. Santa Fe 1592, 42 9810, 41 3277. Para sus negocios bancarios, Banco de la Ciudad le da la respuesta eficiente. Arnaldo Echard, por la excelencia de sus vinos, la bodega argentina más premiada en Europa. En todas las áreas, Banco Río está siempre un paso adelante. Eso, una empresa que impulsa al país con toda su energía. Tupomar, ciencia e investigación al servicio de la comunidad. Calidad farmacéutica con precio justo.
Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Medicus, por una vida más saludable. Medicus, líder en medicina privada. Mercado de valores que transforma su ahorro en inversión productiva. Llame a Movicom y tendrá su propia línea telefónica y teléfono celular móvil en 15 días. Neumatex Eliseo Muiño. Neumáticos en 2, 4 y 6 cuotas. Avenida General Paz 12.621 y Juan Bautista Alberdi 5.367, Capital. Nobleza Picardo. Para sus cigarrillos, Jockey Club Suaves. Servicio, confort, placer. La mejor manera de disfrutar Buenos Aires. Plaza San Martín Suites. Informes y reservas al 312-3575. Sebel Argentina, una empresa que invierte, produce, exporta y cree en el país. Sebel, potencia industrial. Para el servicio y mantenimiento de su producto Sony, Ishikawa Electrónica, Amenábar 2038, teléfono 782-1479 y sucursales. Ingrese a un siglo de seguridad, siglo XXI, Compañía Argentina de Seguros. Sanela, una empresa argentina que demuestra su fe invirtiendo en el país. Bueno, por favor, cámara al ministro Antonio Herman González. Usted sabe que un poco la introducción que estábamos comentando para el programa, que es un poco el tema del programa, sobre todo la primera parte económica que tenemos hoy. Correcto. A usted, hablando un poco el lunfardo, le tocó bailar con la mafia en ese sentido. Yo creo que usted, Menem, ya no tiene la voluntad un poco frívola de cuando se empezó a hacer esta irresponsabilidad de emitir. Ya no quieren, pero la avalancha ya se les viene a ustedes. Claro. ¿Y cómo van a hacer para, digamos, reconducir al país a un cauce que le permita tener una moneda? Claro, acá hay un conjunto de medidas que deben partir de un diagnóstico. A la muy buena explicación que usted dio de cómo nace y cómo funciona una moneda, que luego se hace un sistema monetario, cabría aplicarla a qué pasó en la Argentina. En la Argentina, si nosotros nos remontamos un poco más atrás, vemos que esa falta de ahorro que usted decía, cuando la persona comienza a desconfiar de su moneda, hace que se pierda la base de la inversión. Un país que no tiene ahorro, no tiene inversión nacional. La falta de inversión nacional hace a una falta de creación de fuentes de trabajo. La fuerza laboral, los 150 a 180 mil personas que por año en la Argentina acceden a la edad activa, económicamente hablando, requieren su puesto de trabajo. Entonces el Estado comienza a responder creando una ocupación disfrazada. Comienza a agigantar su planta de personal, pero al mismo tiempo crea la burocracia a partir de ese acrecentamiento del número de personas y crea mayores gastos porque por cada persona, por cada empleado que hay en una, ya sea fábrica, empresa o Estado, hay también una inversión detrás y hay un gasto que acompaña, más allá de los sueldos. El Estado, como no tiene esa inversión, como no tiene crecimiento, tiene más chicos los recursos también. La base tributaria se achica y se agrandaron los gastos y comienza una ineficiencia. ¿Qué va haciendo el Estado? Se endeuda, emite títulos, prácticamente nacionalizó los depósitos bancarios. Todos los depósitos bancarios que crean capacidad prestable los captó el Estado. ¿Para qué? Para asistir a esos gastos corrientes.
Como se le agota la fuente de financiamiento, emite moneda. Y ahí comienza prácticamente ese deterioro, ese engaño que es entregarle un aumento de sueldo o un aumento de precios y pagarle con una moneda que se desvaloriza en forma permanente. Claro, emitir Entonces, es falsificar. prácticamente, como no tiene respaldo en la producción, no tiene respaldo en el crecimiento, no va acompañada de inversiones, eso es papel, no técnicamente papel moneda, es papel pintado. Entonces, esto es parte de lo que nos pasa a nosotros. Lógica, hay Sin cierta lógica duda. en la gente que le huye al papel pintado, porque dice esto no es papel pintado, y Claro. siente que el dólar no es papel pintado. Entonces pasa, es como si cruzara una frontera, ¿no? Claro, el dólar tiene una serie de ventajas con respecto a otras monedas a partir del acuerdo Bretton Woods, cuando prácticamente lo hacen una moneda internacional. Pero además, lógicamente, como no tiene inflación, no tiene una pérdida formidable de poder adquisitivo, aunque también la tiene, y esto las estadísticas lo registran, pero de cualquier manera, Comparado con la nuestra, tiene una Ahora, mucho ministro, mayor estabilidad. ¿cómo se revierte esto? Porque yo creo que el diagnóstico más o menos, por experiencia todos sabemos que es así. Y además lo decimos con humildad, porque yo que no di un nombre en todo mi comentario, porque Sí, yo sí. creo que todos hemos sido parte de esto. Bueno, ¿y cómo salimos? Bueno, salir de una hiperinflación, hay distintos libretos que son de aplicación según las circunstancias, según los países, según el momento histórico que se vive. Nos citan el caso de Alemania, que bueno, tenía una crisis de posguerra en donde prácticamente los había unido en la desgracia y cada uno de los sectores y cada una de las personas sabía que solamente con un gran esfuerzo conjunto de la comunidad se podía salir de allí. Entonces, la aplicación de todas las medidas que hagan a recobrar el sistema monetario aparecían con un respaldo mucho mayor de confianza de la misma comunidad. El caso de Hungría, también después de una serie de desengaños y frustraciones, llega a concitar ese acuerdo de toda la comunidad para decir, ahora trabajemos en serio. El Estado es el primero que se compromete en serio. Bolivia, más recientemente, Ya más cerca y también y mucho más cerca, al final también tiene que salir con medidas durísimas. ¿Durísimas en qué sentido? En que todo aquel acrecentamiento de ineficiencia, de gastos innecesarios, de gastos superfluos, tiene que cortarse. Y tiene que cortarse, en definitiva, al principio, con medidas que son más bien atemperantes de la situación, pero que den una clara señal de que se va en serio hacia ese recorte, a que se busca el gasto que debe hacer el Estado. ¿Cuál es el gasto que debe hacer el Estado? Atender la justicia, atender la seguridad, atender la educación, atender la salud. Pero como todo este recurso se ha ido mal aplicando, evidentemente hasta esa función ha ido dejando de cumplir el Estado. Ahora, da una sensación así, por eso yo decía que de alguna manera a usted le tocó bailar con la más fea, porque lo que usted dice ahora digamos, la gente tiene la sensación de que sí, si el Estado pudiera desprenderse de toda esa grasa, ¿no? Y quedarse nada más con el músculo de lo que realmente tiene que hacer. Claro. Pero la transición de una situación a la otra lleva tiempo, y mientras tanto la crisis monetaria ya está prácticamente en las puertas. Acá nosotros tenemos prácticamente varias etapas que cumplir. La primera, este puente de las primeras 2 semanas de esta gestión, de este modelo, que apunta realmente a transformar la economía, a colocarla a la economía dentro de un concierto mundial, a colocarla en situación de que pueda desenvolverse, sacarse ese tirabuzón en que viene desde hace muchos años, para pasar al concierto de los países que económicamente están creciendo, se desarrollan, y agregarle, por supuesto, el ingrediente fundamental de nuestra concepción filosófica, que es crecer con justicia social. Esto parecieran medidas voluntaristas, no es así. Nosotros en este fin de semana... ¿Sabe la sensación que la gente tiene? Sí. La gente tiene la sensación de que como ahora se volvieron liberales, están como desentendidos de lo que pasa. Bueno, la gente que compre dólares, que haga lo que quiera, si quieren aumentar los precios, que los aumenten. Nosotros, problema de ellos. Claro, ahí nosotros y eso aumenta la angustia, claro, ¿no? Porque gente dice, no hay nadie a cargo de... Si así fuera, sería razonada esa angustia, pero no es para nada así. En primer término, nosotros dijimos una economía de mercado,
una economía con libertad de actuación de los factores, pero dentro de un orden. Trasladar la democracia cívica, la democracia política, a una democracia económica. Y vivir en democracia es pensar que la libertad de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Vale decir que el Estado tiene una responsabilidad mucho mayor en este esquema, mayor para garantizar ese orden, para garantizar el equilibrio, garantizar la justicia de los movimientos de los distintos factores. Pero usted citó liberalismo. Una vez más entramos en los ideologismos aplicados a la economía. Yo no me prestaría a eso, pero como hay mucha confusión respecto de esto, yo le pediría leer algunas citas de la doctrina social de la Iglesia, que como usted sabe, yo soy demócrata cristiano, pero además esta misma doctrina es la base doctrinaria también del justicialismo. Algunas citas de estas, así rápidamente, dice: la vida económica es como la vida de personas y por eso no puede ser comprendida sin libertad. Esto vale igualmente si se trata de trabajo independiente o dependiente, porque respecto a la meta de la economía social, cada eslabón productor es sujeto y no objeto de la vida económica. Lo dice Pío XII. En primer lugar, otra frase. Tiene que ser mencionada aquí la autonomía privada. La preferencia de la iniciativa privada en economía, efluvio del principio de las personas. Esto lo dice Estructura y desarrollo de la vida social, Pío XII. Vamos a pasar rápidamente. Juan 23 dice: hay que dejar en claro desde un principio, en el campo de la economía le corresponde a cada uno la preferencia de la iniciativa privada que, para sí solo o en unión con gran número de personas, trabajan en la realización de intereses comunes. Ahora, ministro, ¿sabe la sensación que tengo yo, si me pongo en el papel de los espectadores? Sí. Yo creo que usted prueba un punto ahí. Me parece que la libertad de iniciativa no es monopolio liberalismo. Claro, es lo que está diciendo usted, ¿no es cierto? No es. Ahora, aparte de esta quizá correcta enfoque doctrinario, la gente hoy ha terminado el día muy angustiada y se pregunta, ¿y el martes qué va a pasar? Claro, nosotros le vamos a decir, y le decimos desde ya, que el Estado no va a estar en la posición de laissez-faire, laissez-passer. El Estado, a través de los funcionarios responsables, va a trabajar y ha venido vigilante y atento a todo lo que pasaba. Esto nos hace a que en este fin de semana, que para colmo es justo fin de año, vamos a trabajar arduamente para darle a este esquema, para darle a este modelo, el orden que el Estado tiene que poner para que la libertad sea un bien, para que cada una de las variables, cada uno de los factores de la economía tenga la retribución justa que le corresponde, pero sin avasallar el derecho de los demás. Es decir, que en buen romance, ministro, en buen romance va a haber medidas el martes. Va a haber medidas importantes. Importantes. Bueno, esto me parece que probablemente traiga alguna tranquilidad. El otro día le escuché decir al presidente del Banco Central, a Rodolfo Rossi, yo no voy a emitir más. Y yo recordaba en el comentario originario, ojo, que la gente dice muy ligeramente que no emitan más, que no se endeuden más. Pero cuidado que puede ser tu sueldo que no te paguen este fin de semana, este fin de mes, ¿no? Es decir, si no se emite más, que también está mal emitir, va a haber chillidos en el mecanismo social, ¿no? Es decir, de golpe no va a haber plata y punto. Cuando usted pone en marcha una maquinaria con engranajes nuevos, hasta que esos engranajes empiecen a adecuarse el uno al otro, va a haber un periodo de adaptación. Quizá un periodo duro hemos pasado en estas 2 semanas anteriores. El periodo de la puesta en marcha de los instrumentos prácticos que comienzan por el ajuste del Estado, por el ajuste fiscal, lo vamos a tener a partir de la próxima semana. Yo sabe que tengo a veces sensaciones, y creo que mucha gente lo dice, si el gobierno el martes, pongamos, o el lunes, cuando quieran, hiciera algún anuncio espectacular, por ejemplo, que la gente dijera, bueno, vendieron Campo de Mayo, cerraron tal ramal de ferroviario, alguna cosa que la gente diga... No vaya a ser que cuando nosotros digamos una cosa así, después nos digan que hicieron un negociado. Hay que hacer esas cosas, pero bien hechas. Pero bien hechas lleva tiempo, bien ¿no? hechas. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Vamos a dar todos los anuncios y vamos a empezar a caminar más fuertemente de lo que se caminó. No nos olvidemos, en 5 meses de gobierno yo creo que en ese orden se avanzó mucho más de lo que se reconoce, mucho más de lo que se palpa.
pero de cualquier manera, entendemos, hay que profundizar el camino hacia la reforma estructural del Estado. Eso es lo que va a pasar a partir del martes. Bueno, la gente va a quedar con la expectativa del martes. Le quiero leer 2 o 3 encuestas antes de terminar nuestra conversación, con ministro. todo. Estamos haciendo encuestas con nuestro sistema, sabe que tenemos un sistema de computadoras que llamamos por teléfono a la gente. Muy bien. Y le hicimos algunas preguntas que están ligadas a usted, a lo mejor le interesan. Unas preguntas, les preguntamos a la gente, fíjese, hubo 2 momentos que le preguntamos, sobre usted antes de que usted anunciara medidas y sobre usted después que usted anunciara las primeras medidas. Javier, ¿por qué no nos da esas 2 primeras encuestas para que el ministro perciba y reaccione ante ellas? A ver. Le preguntamos a la gente si mejoraba o empeoraba las perspectivas económicas la sustitución de los ministros. La encuesta hecha antes dice que no supo qué decir el 35,5%, que empeoraba la situación el 26,9%, que la mejoraba el 22,9% y que todo seguía igual si solo se cambiaban los hombres y no los planes. Fíjese, cuando solamente ante su nombre había más gente que decía que se empeoraba a que mejoraba. Después se le preguntó una vez que usted anunció sus primeras medidas de liberalización. Correcto. Javier. Ahora la gente dijo lo siguiente, que mejoraba el 42,2%, que empeoraba el 27,6% y no supo qué decir el 30,2%. Se invirtió. Se invirtió. Y después se le hizo, ahora, esto fue hace una semana, Sí. Ojo, no fue hoy no sé qué piensa la gente. Y se le hizo una tercera pregunta, que es sobre ya del tono doctrinario. Sí. Si quieren liberación o no quieren liberación de las variables. Javier, ¿cómo fue eso? La gente quiere una economía libre en el 78,8%, una economía controlada el 15,2% y no supo qué decir el 6%. Es decir, que Pero mire qué filosóficamente importante que es esto. El país está esperando realmente un esquema de trabajo más allá de ideologismos, como decíamos, de una economía que se ponga en marcha, que se ponga de pie y que se pueda luego insertar en el mundo. Todo lo demás es encierro, todo lo demás es estancamiento, todo lo demás es todo lo que los países del este están rompiendo, librándose de esas cadenas, de esas participaciones permanentes del Estado que al final se tornan injustas. Ministro, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí, cómo no. Usted da una sensación muy serena. No, yo sé, todos los riojanos que vienen por acá vienen todos serenos, ¿no? Deben ser los últimos provincianos ustedes, porque la histeria nuestra se ha contagiado a casi todo el país, salvo algunos reductos que quedan, Todavía nos Menem, salvamos. Granillo, Campos, los que vienen son todos serenos. ¿Está sereno en serio? Porque la gente no está serena. Adentro Le suyo, diría que- ¿puede le diría que contarnos estoy cómo está? consciente de la tremenda responsabilidad del momento que me toca vivir, de la responsabilidad también que significa responderle a eso mismo que usted acaba de mostrar. Hay un 78% del país que está diciendo, queremos este esquema. Ahora, la responsabilidad es quienes conducen, las responsabilidades de los hombres, en este caso, me toca precisamente el peso mayor, quizá, para que este esquema no se pierda, no sea un esfuerzo estéril, no sea una nueva frustración. ¿Duerme bien Desde de luego noche? que no soy yo. Sí, ¿Duerme muy bien de noche? Muy bien. ¿Cuántas horas? 5 o 6 horas. Menem duerme 3, así que usted es un dormilón. Casi un santiagueño. Casi un centenario. Bueno, hay otros provincianos. Enseguida vamos a tener una mesa de economistas, porque queremos profundizar las preguntas que hacíamos al principio del programa sobre cómo se remonta esta cuesta en la cual hemos venido y estamos tan abajo. Una mesa de economistas, después una mesa de empresarios y después gira el programa a lo político con Aldo Rico. Enseguida volvemos. Bueno, le estaba explicando a nuestros invitados que la intención de este programa es darle una unidad temática, de manera que usted y nosotros, por supuesto, vayamos como sacando una conclusión. Y mi resumen al final es la conclusión que ustedes también sacan, y yo saco el programa, para sacar algo en limpio, que no sea simplemente una sucesión de conversaciones, ¿no? Tenemos acá a los doctores Mesadri y Martelliti,
ambos especialistas en economía muy distinguidos. Mesadri escribió un artículo muy especial en La Nación de hoy, ¿no? La Así es. psicoeconomía. Así es. La psicoeconomía, bueno, la psicosis, casi económica. Bueno, a veces produce psicosis. Psicosis, ¿no? Y un poco ustedes vieron el programa. El programa viene como si fuera una novela de misterio. A ver cómo se hace. Porque usted vio que la doctrina más o menos está. La gente sabe, lo escucharon a Herman González, ya se sabe más o menos que hay que reducir el Estado, que no se puede seguir emitiendo, que hay una moneda sana, que la gente tiene que volver a creer. Todo eso sabemos. El problema es cómo lo hacemos. Yo le preguntaría, doctor Mesadri, usted lo escuchó a Herman González, escuchó cuál es el tema del programa. ¿Cuál es su reacción ante lo que escuchó hasta ahora? ¿Le aumenta su optimismo? ¿Se lo baja? Bueno, he quedado con la atención puesta en el día martes, ¿no es cierto? Porque el anuncio del ministro de que va a haber medidas importantes, obviamente hace que todos quedemos esperando qué es lo que va a decir, qué es lo que va a proponer el gobierno. De todas maneras, lo que está claro hasta el momento es que hace 15 días hubo una apuesta a el funcionamiento de los mercados, de algún modo, de un modo distinto a lo que se venía haciendo hasta ahora. Apuesta que tenía un elemento muy positivo, a mi modo de ver, que era el apelar al mercado. Pero que tenía un elemento muy negativo, por otro lado, que era apelar a los mercados en una situación de total desequilibrio, interno y externo. Y así no se sale de hiperinflaciones, digamos, porque tome usted el caso israelí, por ejemplo, o tome usted el caso boliviano, que sería el más específico, más concreto, porque de algún modo ellos salieron con libertad de mercado. Pero lo que le dio credibilidad a la política de detener la hiperinflación fue la total y acabada decisión del gobierno de terminar con el déficit fiscal. Y eso se implementó simultáneamente con la liberación de mercados, de modo tal que la liberación de mercados, en el caso boliviano, de algún modo, le dio el funcionamiento a un programa, a un plan, donde se pivoteaba de un modo muy fuerte sobre la restauración del equilibrio en las cuentas del Estado. Claro, yo lo que, eso sí. Aquí no existió. Claro. Y entonces uno se pregunta si eso es lo que va a anunciar el ministro, si esa fuera una de las cosas que le digo más, si no anuncia eso, es muy probable que cualquier cosa que anuncie no sirva. Claro. Desde ya Sí, se lo digo. Yo interpreto más o menos así lo que usted dice, doctor Mesadri. Es como un juego de dos elementos, ¿no? Usted tiene que anunciar, yo te doy la libertad y te demuestro que vas a poder usar bien tu libertad porque acá está el otro elemento con el cual tú puedes confiar en mí. Claro, porque ¿No el es cierto? mercado reacciona racionalmente siempre. Si yo le doy reglas de juego que no son las correctas, en este caso, si yo le estoy volcando al sistema económico los resultados de un déficit muy fuerte, sencillamente el mercado va a reflejar ese accionar equivocado del gobierno. Ahora, la pregunta es, si este anuncio lo van a hacer el martes, es decir, ¿por qué nos hizo hace 15 días, digamos, y nos hubiéramos evitado esta inflación, esta trepada del dólar de 30, 40, 50%? Claro, porque el otro peligro es que la Peligro, gente diga, ¿cierto? ¿no ve por darle libertad al mercado lo que pasa? Claro, claro. Es el peligro de arruinar los buenos instrumentos. ¿no Ahora, es cierto? doctor Marteliti, yo lo he leído mucho, le contaba, y hoy la sensación mía era que la gente, el austral le quemaba en las manos, ¿no? Porque si usted no consigue que la gente se quede en el austral, dándole 300% de interés, es que la gente ya no hay precio, ¿no? Y si usted el dólar valía 1.200, después valía 1.800, 1.900, la gente decía, bueno, comprame dólares, y ya ni preguntaba el precio, es decir, querían salirse del austral. Esto que es histeria colectiva, como decía, decíamos que un buen chiste, pero no tan en chiste, psicosis colectiva, psicoeconomía, es una reacción racional, ¿cómo se revierte? Yo creo que es una reacción racional del mercado. Fíjese usted que ante las expectativas que se tiene, ya sea en materia de ajuste de tarifa, ya sea en materia de precios, en materia de precios se está hablando diciembre por lo menos un 50%, se está hablando que hay un traslado de por lo menos 30 puntos en enero que se sumaría a otro tanto. Las cuentas fiscales no cierran. Bueno, hay una serie de factores condicionantes que indudablemente erosionan el poder de compra del austral. Entonces la gente busca una moneda refugio, como puede ser el dólar. ¿No hay un poco de temor
A mí me da la sensación de que la gente tiene temor de que le cambien las reglas de juego. Desde que empezó el tema de que no pagaban los títulos, que algunos títulos no iban a pagar. Es decir, la gente por ahí dice, Sí. ¿y si pongo la plata en certificado de depósito, no me irán a congelar los depósitos? ¿Y si la pongo en títulos, no me irán a Correcto. desconocer los títulos? Hay un poco de miedo. Y el dólar, Indudablemente. claro, el dólar bajo el colchón, a menos que Noriega derrote a Bush, lo cual es medio difícil, parece que más seguro, ¿no? Sí, lo que sucede es lo siguiente, es correcto lo que dice usted. Hasta ahora se estuvo haciendo una estrategia de descomprimir la demanda sobre el mercado de divisas, aumentando las tasas de interés. Y se ha comprobado que últimamente esto no ha dado resultado. Pese a las tasas astronómicas de hoy, el dólar ha cerrado a 1900, que es una suma bastante elevada. Entonces todo esto pone acá en tela de juicio todos los instrumentos clásicos o que se han estado utilizando hasta ahora. Y por el otro lado, fíjese usted, que aumentando estas altas tasas, como el principal tomador de esos fondos es el mismo sector público, aumenta considerablemente el denominado déficit cuasi fiscal, que, bueno, mucha gente dice, con las tasas de inflación que se van a presentar en estos meses, va a haber un licuamiento de eso. Pero ¿en qué medida se va a producir un licuamiento? Porque yo me pregunto, tenemos un 50-60%, que es una tasa ya lindante, si se repite en otros meses a un rebrote hiperinflacionario. Pero por el otro lado estamos pagando tasas del 200-250%. Queda una brecha que no se va a licuar. Y Dígame otra una serie de cosa, problemas doctor Matteliti. también. Sí, cómo no. Quizás a los dos le haría la misma pregunta para ir cerrando el bloque. El martes, por lo que dijo el ministro, el martes va a ser un día, en fin, lo anunciará el lunes, no sé cuándo lo anuncia, pero el martes se abren los mercados de nuevo, porque esto es como terrorífico, ¿no? Correcto. Nosotros vamos a llegar a 6 días de feriado y un día terrorífico. Y después 6 días de feriado nos quedamos todos tranquilos y hacemos un día terrorífico. ¿Qué va a pasar el martes? ¿O qué puede pasar el martes? Bueno, el martes yo diría que es una incógnita bastante grande. Es una incógnita bastante grande porque indudablemente lo que esta psicosis de estos últimos días, si se vuelve a repetir, indudablemente que va a distorsionar y va a anarquizar mucho más de lo que está el mercado. Indudablemente que tienen que tomar medidas. Ahora, esas medidas que tienen que tomar son medidas coherentes y medidas que no estén influidas por factores extraeconómicos, porque muchos factores extraeconómicos que son imponderables, que todos sabemos, indudablemente ocasionan la desprolijidad de la política económica argentina. No es ¿Medidas cuestión de duras? cambiar. ¿Medidas duras? ¿Qué es duro? Claro, que es duro. ¿No es que es cierto? duro. ¿Qué es duro? Porque Es verdad. pongámonos estos términos. ¿Qué es duro en una economía donde en el término de 3 semanas el dólar ha pasado de 1.000 a 2.000? Eso es lo duro. Claro, es decir, ¿qué es duro con un señor que tiene gangrena, Eso es lo por duro, ejemplo, ¿no es ¿no? cierto? En realidad, acá ya prácticamente estamos más allá de un tema estrictamente económico. Yo creo que esto ha tocado el hueso de las decisiones políticas. Y quizá lo que más interesante de conocer el martes sería saber si finalmente el presidente se ha dado cuenta de que no se puede unir lo que es contradictorio. Por ejemplo, Y bueno, las distintas definiciones sobre temas económicos que residen en el seno de un mismo gabinete y que se expresan en el momento de la acción de gobierno. Acciones que responden de algún modo a posiciones distintas, producen contradicción en los hechos y frenan la posibilidad de acción política. Si aquí estamos hablando de una decisión clave para poder ir hacia la estabilidad, que es el restablecimiento del equilibrio fiscal en un sentido integral, o sea, con el pago de intereses y demás. Esto significa decisiones de política económica que tienen que tener una cabal comprensión desde el ángulo político del gobierno para poder ser llevadas adelante. Una última pregunta les haría a los dos, ¿no? Si eso no se ve claro, y probablemente el resto de las cosas no tengan me mayor gustó mucho lo que consistencia. usted dijo, doctor Mesadre, que es ser duro, ¿no? La sensación que tengo yo es que los argentinos solamente cuando nos las veamos realmente negras, quizás ahora, vamos a estar dispuestos a aceptar medidas duras, porque lo otro es todavía más duro.
Bueno, hay muchas oportunidades, aunque no se tenga la convicción de una política determinada, la misma fuerza de las circunstancias llevan a esa política. El problema es cuando se carece de esa convicción. Me da la sensación, y no quiero ser pesimista o agorero, que ustedes no tienen demasiadas expectativas sobre el martes. Bueno, lo que sucede es que uno va alimentando sus expectativas en función de la información que está dando el gobierno. El gobierno en un principio dio la información desde el mes de julio hasta hace 3 semanas de que tenía un plan. Aquí lo comentamos hace un tiempo, ese era un plan que no era un plan incompleto, inconsistente y finalmente irrealista. De tener un plan ha pasado al no plan. Es decir, ha pasado a la apelación a los mercados, derivando en los mercados una responsabilidad que va más allá de los mercados. Los mercados con déficit fiscal de este nivel no pueden estabilizar por sí solos. Los mercados, manteniendo una economía cerrada como la que tenemos en Argentina, tampoco pueden estabilizar por sí solos. Entonces estamos asignando a una responsabilidad al mercado que no pueden asumir de algún modo. Los mercados van a responder en función de lo que sean las políticas económicas del gobierno. Hace falta conducción. Por eso Germán le decía, González y en dijo, esa por lo menos, conducción... yo voy a asumir mi Y en esa error. conducción, el tema que le planteaba antes para mí es muy importante. No se puede unir lo que es contradictorio. Ahora hay una cosa ¿Usted importante tiene también. igual nivel de expectativa o está un poquito más optimista? Bueno, yo diría lo siguiente. le veo una cara un poquito más animada. Yo les diría lo siguiente, que indudablemente es un poco difícil ver las expectativas. Nosotros los economistas decimos que hay expectativas racionales. Cuando se produce una situación determinada, los mercados toman los antídotos correspondientes, y esos antídotos correspondientes, si no se quiebran desde el vamos, son muy difíciles después de poder quebrar. Se producen muchos casos así, usted sabe perfectamente que hay lobbies, hay distintos anticuerpos, llamémoslo así, que son muy difíciles de tomar. No hay que darles tiempo que se formen. No hay que darles tiempo. En un segundo vamos a tener a un protagonista de otra crisis bastante parecida a esta, es decir, a otro domador que tuvo que andar en un reservado más o menos como el que ahora estamos viendo actuar. Las siguientes empresas están presentando a Mariano Grondona en Hora Clave. Ansaldo Argentina Sociedad Anónima, la integración con Italia en energía, transportes, industria y medio ambiente. Austral, una empresa privada que vuela hacia la creación y desarrollo de más y mejores servicios. Asistencia Odontológica Integral viaja con usted. Costa Atlántica y Punta del Este. Santa Fe 1592, 42 9810, 41 3277. Para sus negocios bancarios, Banco de la Ciudad le da la respuesta eficiente. Arnaldo Echart, por la excelencia de sus vinos, la bodega argentina más premiada en Europa. En todas las áreas, Banco Río está siempre un paso adelante. Eso, una empresa que impulsa al país con toda su energía. Tupomar, ciencia e investigación al servicio de la comunidad. Calidad farmacéutica con precio justo. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Medicus, por una vida más saludable. Medicus, líder en medicina privada. Mercado de valores que transforma su ahorro en inversión productiva. Llame a Movicom y tendrá su propia línea telefónica y teléfono celular móvil en 15 días. Neumatex Eliseo Muiño. Neumáticos en 2, 4 y 6 cuotas. Avenida General Paz 12.621 y Juan Bautista Alberdi 5.367, Capital. Nobleza Picardo, para sus cigarrillos Jockey Club Suaves. Servicio, confort, placer. La mejor manera de disfrutar Buenos Aires. Plaza San Martín Suites. Informes y reservas al 312-3575. Sebel Argentina, una empresa que invierte, produce, exporta y cree en el país. Sebel,
potencia industrial. Para el servicio y mantenimiento de su producto, Sony, Ishikawa Electrónica, Amenábar 2038, teléfono 782-1479 y sucursales. Ingrese a un siglo de seguridad, siglo XXI, Compañía Argentina de Seguros. Sanela, una empresa argentina que demuestra su fe invirtiendo en el país. El país tuvo 6 ministros de Economía en el 89. Yo diría que todos ellos tuvieron que vivir en circunstancias muy difíciles. Y uno de ellos está frente a nosotros, Jesús Rodríguez. Quizá, diputado Rodríguez, esto nos ha llevado un poco a la humildad. Yo por lo menos estoy más humilde que antes, no sé si usted, pero me da la sensación que todos nos damos cuenta de que este es un problema enorme y que no había ni fórmulas mágicas, ni villanos, ni genios, sino que no sabemos bien qué hacernos frente a él, ¿no? Bueno, creo que sí, que estamos pasando una situación de las más difíciles, al menos del 83 a la fecha, donde la situación social está complicada, la evolución económica es muy grave hoy y no hay razones para pensar que no lo sea más la semana próxima. Y creo que está quedando sobre la mesa la existencia de una crisis de envergadura en la Argentina, una crisis de envergadura que no se resuelve con voluntarismo, ni se soluciona con políticas tradicionales o alguna vez utilizadas, y que requiere de mucha imaginación y de un buen diagnóstico de lo que está pasando. Creo que si alguien pensara que lo que está pasando en la Argentina es el resultado exclusivamente de causas económicas, cometería un grave error, y un diagnóstico malo lleva a malas recetas. Antes, al contrario, pienso que hay una enorme carga de razones de índole estrictamente política que llevan a la percepción de la gente que existe una suerte de incoherencias que, agregadas a situaciones políticas que han desacreditado o que han desgajado el poder del gobierno, genera incertidumbre. Y la historia del año 1989 marca que la incertidumbre política genera consecuencias económicas muy serias, que no son pagadas por un gobierno, que sería lo menos importante. Usted, Jesús, más bien lo que está diciendo es esto, que la gente tiene una cierta desconfianza en los políticos. Seguro, yo creo que acá hay una crisis muy grande, una crisis que nos engloba a los dirigentes, pero no hablo de los dirigentes políticos solo, me refiero a los dirigentes empresarios, me refiero a los dirigentes sindicales, me refiero a todos aquellos que tienen una cuota de responsabilidad en la conducción de la sociedad. ¿De dónde se deriva una conclusión? Los dirigentes políticos, en primer lugar, sindicales y empresarios después, tienen que asumir la existencia de la crisis y tienen que asumir la necesidad de encontrar un camino que desbroce de incertidumbres el recorrido y que genere, por el contrario, certezas de qué puede suceder. Dicho en otros términos, estamos hablando de un pacto de gobernabilidad. Estamos hablando de algo que ponga sobre la mesa de manera pública, transparente y cristalina el compromiso de los argentinos, expresado a través de sus dirigentes, políticos en primer lugar y sociales después, de que es necesario producir transformaciones en esta economía, que es necesario buscar caminos de coincidencia, que es necesario, en definitiva, aunar criterios para una crisis que es inédita. Es decir, que de alguna manera lo que usted sugiere, Jesús Rodríguez, es que no se puede hacer el juego tradicional gobierno-oposición, la oposición oponiéndose con todo, el gobierno diciendo tengo toda la verdad, porque esto no da la situación. Está claro que nosotros como principal partido de oposición no lo hemos hecho. Creo que el recorrido del 9 de julio hasta la fecha marca una enorme responsabilidad del radicalismo, una enorme madurez de sus posturas políticas y no entrar en el juego diabólico al cual nuestro gobierno fue sometido por la oposición de aquel entonces. ¿Qué quiero decirle? Que si uno mira por qué pasó lo que pasó, había razones económicas para pensar esto desde el inicio, pero yo creo que hubo razones políticas que le agregaron el detonante. Pongo algunos ejemplos. Resultados de Tucumán, derrota del gobierno nacional a pocos meses de su elección. Ejercicio de derrota radical también, ¿eh? Sí, no, pero lo relevante políticamente es la derrota del justicialismo. No hablemos de la situación del radicalismo, que sacó un margen muy exiguo de votos. No hace falta que lo digamos, pero lo relevante políticamente. La situación de Rosario y Santa Fe, el ejercicio de los carapintadas en Palermo,
la decisión de estos civiles que entrenan en Luján, las decisiones del indulto. Pero ¿usted cree que realmente la gente, por ejemplo, está huyendo al dólar porque hicieron Gimnasia Seineldín y demás, o porque la elección de Santa Fe, o son razones más económicas? A mí me da la sensación de que la gente no está en contra o a favor, sino que dice, ¿qué hago con mi Australia? A ver, y dígame una cosa, ¿y por qué en la última semana, o en las últimas 3 semanas, el dólar pasó de 1.000 a 2.000? ¿Cuál es la razón económica que hace que se multiplique de esta manera? Que visto del otro lado del mostrador significa que el salario real en 3 semanas cayó a la mitad. Sí. Cayó a la ¿Pero mitad. usted cree que es la elección de Santa Fe? No, no digo que solamente Sí. la elección de Santa Fe. Que la cuestión fiscal está pendiente e irresuelta, no hay dudas. Que la situación del sector externo está complicada, tampoco hay dudas. Pero que eso no basta, en la magnitud del déficit fiscal, para explicar la tasa de inflación que los argentinos vamos a tener en diciembre y en enero. No alcanza. Jesús, usted, por otra parte, aparte de estar tratando de dar una fórmula que me parece interesante, la voy a recoger en mi resumen, ¿no? Es decir, la idea de que es un desafío a la clase dirigente en su totalidad, Sí, esto, señor. ¿no es cierto? No a esto, a aquellos, y que tiene que responder como clase dirigente, no vamos a para clase, como sectores Sí, señor. dirigentes. Usted fue protagonista y testigo de un clima más o menos parecido, ¿no? Si puede, en marzo, abril, la cosa estaba parecida. ¿Usted fue ministro exactamente de cuándo a cuándo? Desde el 26 de mayo al 9 de julio. De mayo y julio. Compare, es decir, usted, Herman González, Hay una situación muy distinta. ¿quién está mejor y quién estaba peor? Hay una situación muy distinta. Fíjese que tiene que yo divido el año en 2 periodos, el primer semestre y el segundo. A pesar de tener muchos puntos de contacto. Pero ¿qué es lo que distinguió al primer semestre de este año, que fue el último tramo del gobierno del radicalismo? Un gobierno que llegaba a la finalización de su mandato, un gobierno que luego había perdido la elección, en consecuencia es un gobierno vaciado de la capacidad de ser el árbitro de una disputa sectorial como la que existe en la Un Argentina. gobierno terminal, digamos. Un gobierno que era como un referí en un partido de fútbol, que cobra penal y los jugadores no le hacen caso. La segundo tramo de este año, este segundo semestre, gobierno de Menem, es un gobierno que empieza con toda la fuerza, con toda la legitimidad, con todo el apoyo, pero que después empieza a erosionarse su credibilidad. Que se va el secretario de Hacienda porque está peleado con el ministro, que a su vez estaba peleado con Bunge, que se viaja a Estados Unidos para una reforma tributaria que después resulta que es distinta, que la señora del presidente toma contacto con los dirigentes sindicales que son puestos a un lado por el gobierno, que se divide la CGT. En definitiva, una suma de episodios que lo que van generando es una cuestión, incertidumbre política. Por distintas razones, esa incertidumbre política estuvo presente en el primer semestre del año 89 y estuvo presente en el segundo semestre del año 89. Mire, hablando ¿De dónde? Lo importante es ver cómo se despeja esa incertidumbre política, cómo se desbroza el camino de... Este es el desafío. Este es el desafío de los dirigentes de la Argentina. En primer lugar los políticos, luego los sectores del trabajo y de la producción. Está claro el mensaje, Jesús. Le voy a leer 2 encuestas que hicimos. ¿Cómo no? A lo mejor le interesa a usted sobre los semestres. Javier, tenemos datos por ahí. A mí me sorprendieron. Quiero ver cómo reacciona usted. Muy bien. Le preguntamos 2 cosas a la gente. ¿Cómo había vivido el primer semestre del 89 comparado con el segundo? El semestre de Alfonsín con el semestre de Menem. Y después le preguntamos cómo veía el año 90, si lo veían con optimismo o con pesimismo. Habría que aclarar que no sabíamos de la encuesta, ¿Eh? No. Además no sabe todavía cómo salió. ni de la Yo sé- existencia de la encuesta. No la sé. Yo sé cómo salió, pero confieso que cuando salieron los datos me sorprendieron. A ver. Quiero ver cómo reacciona usted. Javier, ¿por qué no dice las 2 encuestas cómo salieron? Sí, la gente nos dijo que el semestre de Menem fue mejor que el de Alfonsín en un 37,2%, que fue peor el 36% y que fue igual el 26,8%. Se hicieron en total 489 llamadas. Fíjese, primera sorpresa para mí, ¿no? Que más o menos son parejas las impresiones sobre los 2 semestres. Pero espere que falte la otra pregunta. Javier, la otra. La otra preguntamos si el 90 iba a ser mejor, peor o igual que el 89. Nos dijeron que iba a ser mejor el 61,8, que iba a ser igual el 14,3 y que iba a ser peor el 23,9. Fíjese que es curioso, ¿no? Es decir, por un lado, la gente... Yo pensaba que iba a ser todo al revés. Yo hubiera pensado que la respuesta de la gente acerca del segundo semestre del año 89, el primer semestre del gobierno de Menem, debería ser muchísimo más alta. Más alta. Y yo hubiera deseado que fuera así, porque creo que sería buenísimo para los argentinos que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, nos va bien a todos. Ahora, fíjese, Jesús, por otro lado, la gente sigue esperando. El 90 la gente sigue esperando y también me sorprendió
pues hizo ahora, hace 48 horas. Sí, sí. Sigue esperando que el 90 sea mejor. Bueno, Qué esto- fuerza, ¿no? Lo cual es mejor todavía y creo que debe obrar como tonificador para estimular la imaginación, la responsabilidad y la creatividad de la dirigencia de la Argentina para encontrar un camino que nos permita, en primer lugar, afianzar el sistema a ultranza, en segundo lugar, digamos así, conseguir el objetivo de la década, a mi modo de ver, que es la democracia política y el progreso social, que quede definitivamente sellado en la Argentina que este sistema queda para siempre. Voy, le agradezco que haya estado en nuestro... Es la segunda vez que viene el programa, ¿no? Le quiero decir algo, es la segunda vez que vengo a este canal, desde el día 9 de julio, es la segunda vez que vengo a este programa, desde el día 9 de julio, y quiero decirle algo. Dice que no lo invitan los demás programas. ¿Qué pasa? Efectivamente, no nos invitan a los demás programas, lo cual no es un problema de celo personal, es un problema de preocupación por la libertad y por la tolerancia y por el pluralismo que tienen que tener la televisión argentina, que con la mano en el corazón creo que no tiene. Y le digo más, por estas razones, de los pocos programas que hay de estas características, de que su programa es de estas características, con este pluralismo y esta tolerancia, es que estoy acá. Si no, con la presencia del señor Rico, me hubiera ido y le hubiera agradecido y hubiera quedado otro día para verlo. Pues un pluralista, Rodríguez. Viene usted y viene Rico. Me parece muy bien, pero lo que digo es pluralismo dentro de la democracia. Y yo tengo toda la convicción que el señor Rico no quiere la democracia. Bueno, ¿qué desea ver? Vamos a examinarlo en ese sentido. ¿O ¿Cómo usted no? ya cree que el examen no lo pasa? Y creo que la prueba de tolerancia no la pasa. Enseguida volvemos.